Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, como cada semana, en el espacio de igualdad de Eñe Radio. Soy feminista de pueblo, soy de Castilla-La Mancha. Estás escuchando ni más ni más menos, el único podcast manchego guionizado y producido por voluntariado y con temática feminista. Pueblo, nuestras manos enlazadas, construyendo la barrera al machismo que nos mata. Te saludamos a ti que nos estás escuchando en casa, en el coche, en el trabajo, en el campo o donde te venga en gana. Y te agradecemos tu compromiso con esta cita semanal. Somos Julia en los mandos técnicos y la selección musical, Antonio y Paulino en las redes sociales, la Asociación Feministas de Pueblo en los contenidos y la que presenta el podcast, Rosario. Tienes varias formas de ponerte en contacto con nosotras para enviarnos tus sugerencias, críticas, opiniones o lo que quieras. Tenemos un WhatsApp, el 64 11 29 8 29. Tenemos un correo electrónico, laradioquetescucha@gmail.com, y tenemos páginas en Facebook, Twitter, YouTube e iVoox, donde también puedes encontrar nuestros podcasts. Desde Alcúdias a Bañeros, Cerro y de la Sal. Nuestros podcasts están dedicados a dar a conocer el feminismo, que a estas alturas de la película ya sabréis todas y todos que es el movimiento político y social caracterizado por la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y para hombres. Y es que no nos tenemos que cansar de repetirlo porque todavía queda gente que se cree que el feminismo es lo mismo que el machismo, pero en mujeres. O sea, que queremos que las mujeres dominen a los hombres, y no. A las feministas de pueblo. El podcast de hoy va de por qué hace falta todavía el 8M como día que se conmemora a todas las mujeres a nivel internacional, o sea, mundial. Las feministas de pueblo, las de Castilla-La Mancha, somos fuertes como el viento, somos suaves como el agua. Pero antes, y como siempre, vamos a hacer nuestro homenaje musical a las víctimas de las violencias machistas. Violencias machistas que no cesan y que, aunque a algunos les parezca mentira, las cometen hombres de todo tipo y condición. No importa la edad, la clase social, el nivel educativo, las ideas políticas o las creencias religiosas. Hoy voy a hacer un repaso de los últimos casos de violencias machistas leyendo la crónica de una periodista excepcional, Macarena Baena. Una menor de 17 años ha sido asesinada por su pareja de 22 años en Sevilla. Al principio la policía decía que la muerte de la menor había sido un suicidio, pero su pareja, que ya está detenido, ha confesado el crimen. En Alcorcón ha sido detenido un hombre acusado de agredir a su pareja en presencia de su hijo menor. En Pamplona, un joven de 20 años ha sido condenado por agredir sexualmente a dos niñas de 11 y 12 años y hacer ciberacoso a otras tres menores de 11, 12 y 14 años. En Murcia, un hombre ha sido detenido y acusado de agresión sexual a una menor con quien había concertado una cita a través de redes sociales. ¿Sabéis de qué va esa red social que se llama OnlyFans y en la que los y las menores están vendiendo sus imágenes? Preguntadle a vuestras hijas, nietas o sobrinas. En Santa Cruz de Tenerife ha sido detenido el profesor de inglés y alemán de dos hermanos, acusado de agredir sexualmente a la niña de 8 años.
En Palma, un hombre está acusado de maltratar y violar reiteradamente a su pareja. Durante 15 años la ataba de pies y manos para violarla y golpearla. En Lleida, un hombre que tenía orden de alejamiento ha sido detenido por agredir a su pareja. En Euskadi han sido liberadas 17 víctimas de redes de trata y explotación sexual de seres humanos, en su mayoría mujeres y niñas. En Vigo, un hombre de 32 años está acusado de agredir a su pareja y retenerla en el balcón de su piso. En Murcia, un hombre de 53 años está detenido por amenazar de muerte a su novia y maltratarla psicológicamente. En Soria, la mujer abofeteada por su marido en el vídeo de TikTok está sometida por este, según la fiscal del juicio. En Valladolid, un masajista de un centro de masajes está acusado de agredir sexualmente a una mujer durante una sesión de masaje. En Santa Cruz de Tenerife, un hombre de 37 años está detenido por agredir sexualmente a una mujer de 32. En Murcia despiden al jefe de un departamento de grandes almacenes por comentarios machistas hacia las empleadas. En Ávila, detenido un hombre por violencia física a su pareja en presencia de una menor. En Pamplona, detenido un hombre de 60 años por agresión sexual continuada de su sobrina de 12 años. En León, detenido un hombre por agresión sexual continuada a la hija de su prima, de 10 años. En Huesca, un hombre de 70 años está en la cárcel por violar repetidamente a su hija, desde que la menor tenía 11 años, y también por maltratar a su exesposa. Las agresiones sexuales, las violencias, los ataques machistas continúan y nosotras no pararemos hasta que estas situaciones dejen de producirse. Por eso seguiremos haciendo ruido y pidiendo en todas partes y en todo momento, paren de matarnos. Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos, paren de matarnos. Si tú estás harto de oírlo, Nosotras estamos hartas de vivirlo. Ni más, ni más menos. El espacio de igualdad en Eñe Radio. Tinky Winky es feminista, le gusta el chocolate Milka. Me voy en Cabify al Taco Bell. La uva del Vinalopó votó a la izquierda como yo. Úrsula ya... Pues sí, queridas amigas y amigos de nuestro podcast favorito, hoy vamos a hablar de por qué todavía hace falta un 8M, un día en el que recordemos a nivel internacional que todavía hay desigualdad y que todavía las mujeres estamos en desventaja respecto a los hombres. Que lo recordemos todas, nosotras, las mujeres,
Las feministas no es cosa de un día concreto, porque nosotras estamos todos los días de todos los meses, de todos los años, machacando con lo mismo, que no somos iguales, que no disfrutamos de los mismos derechos, que no se nos ofrecen las mismas oportunidades. Arder, republicana y contemporánea, ¿te gusta el olor de la lavanda? Elige tu el... Nosotras, efectivamente, lo estamos proclamando a los cuatro vientos a diario, pero a nivel institucional no se tiene en cuenta tan asiduamente como desearíamos. Y lo que es peor, como la ley dice que hay que tenerlo en cuenta. Parece mentira que tengamos que ser nosotras, ciudadanas feministas, las que les recordemos a la clase política, al empresariado, a los sindicatos, a la clase obrera, a docentes, al clero y al sursum corda que cumplan las leyes aprobadas en el Congreso y en el Senado. El malo es Randall, producto sin lactosa para Jules y Sandra. Pintada de color morado. Que tenemos en España una ley de protección de la violencia de género desde el 2004, una ley de igualdad desde el 2007, que ambas obedecían a directivas europeas fechadas en 2002 y 2004 respectivamente. Que España como Estado se ha adherido o firmado numerosos acuerdos, como la Declaración de Beijing en 1995, el Convenio de Estambul en 2011 y la Agenda 2030, firmada en 2015. En Castilla-La Mancha tuvimos centros de la mujer desde 2002, planes de igualdad desde 1990 y nuestra primera ley de igualdad en 2010. Tuvimos en 2001 una ley de prevención de malos tratos y ahora, en 2018, la ley para una sociedad libre de violencia de género y recientemente la ley para la libertad sexual de 2022. En su mirada, cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia. Con todo esto quiero decir que a nivel formal, es decir, a nivel de leyes y de normativas, todas las mujeres tendríamos que tener ya los mismos derechos y las mismas oportunidades que los hombres y tendríamos que vivir en una sociedad libre de violencia machista. Tendríamos que saber usar todo el mundo el lenguaje de forma no sexista. Tendría que existir un sistema sanitario público que atendiese a mujeres y hombres teniendo en cuenta las peculiaridades. Tendríamos que tener igual salario para igual trabajo. Tendríamos que reconocer como valioso y como valor económico el trabajo del hogar y los cuidados. Tendríamos que disfrutar de un sistema educativo no sexista, con libros de texto que nombren a las mujeres en la historia. En fin, que ya hace unos añitos que las leyes están escritas y aprobadas y publicadas en los boletines oficiales y que todavía nos estamos lamentando de que la sociedad no es igualitaria. Me hablaba de Virginia Woolf y sus amores, me hizo mucho mal. La cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Por eso, precisamente, sigue haciendo falta un 8M. Bueno, por nosotras todos los días son 8M, porque todos los días tenemos la oportunidad de denunciar algo que nos sigue recordando que la igualdad real todavía no está conseguida. En esas palabras está la diferencia. No es lo mismo igualdad formal, la que está escrita en las leyes, que la igualdad real, que es la que se vive en los hogares, en los centros educativos, en los lugares de trabajo, en la calle, en los medios de comunicación, en Internet y en todas las partes del mundo. Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare, William. Aprovecho que nombro todas las partes del mundo para recordar que aquí, en España, vamos con ventaja respecto a otros países en donde las mujeres están en unas condiciones lamentables en cuanto a derechos. Países donde las humillan, las someten y secuestran su libertad. Pero que en otros países estén mucho peor no significa que aquí nos tengamos que dar palmaditas en la espalda y dormirnos en los laureles.
Aquí todavía hay desigualdades y precisamente hoy vamos a hablar de todas esas desigualdades para que recordemos y no se nos olvide que tenemos que seguir trabajando hasta conseguir una sociedad igualitaria. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto. Bueno, en realidad todos nuestros podcasts tienen en su temática la enunciación de las desigualdades e intentan sugerir el camino para lograr los mismos derechos y las mismas oportunidades para mujeres y hombres. Pero hoy va a ser especial, porque hoy vamos a hacer una recopilación somera de todas las situaciones, o casi todas, porque algunas se nos escapará, en las desigualdades que nos están durando años. O sea, que llevamos más de 50 años en España hablando de igualdad y todavía seguimos. Además, parece mentira que estemos dándole vueltas a los mismos temas todos estos 50 años. Atrás. Hipatia es la que ves. Astronomía yo estudié. El astrolabio y las mates yo las... Por eso, el podcast de hoy se titula ¿Por qué el 8M? Y empezamos preguntándotelo a ti. ¿Por qué hace falta todavía un 8M? ¿Por qué seguimos saliendo a las calles a 1 de marzo? Venga, te damos unos minutos para contestar. Radioactividad, profe de universidad, obtuve el Nobel de Física y Química. A ver si lo haces tú y aquí nadie nos va a parar. Acaba Olympe, Uy, nada. Luchando desde mi juventud por los derechos femeninos que hoy gozas tú. sin nuestra ayuda no podríais tomar ni un vermú. Oh, esta lucha no ha terminado, ahora sigue. Cuando creas que todo está escrito, piensa en nosotras. Si alguien te hace dudar de ti misma, demuestra tu fuerza. Que no te hagan creer que eres inferior. Porque puedes con todo. Feliz Día de la Mujer. Tenemos mucho camino por recorrer. ¡Juntas! Vamos a empezar con el tema de los dineros. ¿Tenemos los mismos sueldos para iguales trabajos? ¿Tenemos las mismas oportunidades para acceder a los mismos trabajos? ¿Tenemos las mismas pensiones? Contesto yo, si me lo permitís. La respuesta es no. Como ya he dicho, a nivel formal, o sea, a nivel de leyes, los salarios tienen que ser iguales para todo el mundo sin distinción de sexo. Es decir, no debe haber discriminación. Pero resulta que hay dos clases de discriminaciones. La discriminación directa, que es la que descaradamente trata de forma desigual, y la discriminación indirecta, que es la que pone las condiciones para que se pueda dar un trato desigual. Pongo un ejemplo para que se entienda. Si en una oferta de trabajo se dice se necesitan jardineros, esto es una discriminación directa, porque están pidiendo varones y están excluyendo a las mujeres al no decir jardineras. Y no vale que me digáis que se sobreentiende que se aceptan mujeres, porque ya os dije hace poco que desde 2007 tenemos una ley que obliga, sí, obliga a hacer un uso no discriminatorio del lenguaje. Sobre todo sabiendo que puedes decir perfectamente que se necesita personal de jardinería, y ahí entramos todas las personas. Bueno, a lo que iba, que eso es una discriminación directa.
Tan directa como cuando se dice se necesitan mujeres para el servicio de limpieza. Las discriminaciones directas están castigadas por la ley. Por eso no es legal despedir a una mujer porque se quede embarazada, ni negarle un empleo porque tenga previsto quedarse embarazada, o negarle el empleo a las mujeres que son madres. Una mattina mi sosvegliato. Pero luego está la discriminación indirecta, que es la que crea las condiciones para que exista discriminación, pero que no se note directamente. O sea, puede haber normas, disposiciones o prácticas que en apariencia son neutras, pero en el fondo ponen en desventaja a un sexo respecto a otro. Oh, partigiano, portami via. Este tipo de discriminación también está castigada con la ley, pero, ay maja, es mucho más difícil de probar. Y precisamente por ese aura de encubrimiento y disimulo que tiene, es mucho más difícil de reconocer. De hecho, habrá personas que no vean ninguna discriminación en, por ejemplo, el contrato a tiempo parcial que se ofrece mayoritariamente a mujeres. Podría parecer que el contrato a tiempo parcial es aceptado voluntariamente por la trabajadora, ¿pero realmente es voluntario? ¿No podría ser que las necesidades horarias que tienen las mujeres las empujan a aceptar contratos a tiempo parcial? Y, por supuesto, esos contratos están asociados a sueldos más bajos que los contratos fijos y a jornada completa. Otro ejemplo de discriminación indirecta es la oferta de planes de conciliación solo a uno de los sexos, excluyendo al otro. Hay un montón de gente, incluso personal político, no os lo perdáis, que cree que los planes de conciliación son para las madres, para que ellas puedan compaginar las tareas domésticas y de cuidados con el empleo remunerado. Como si los hombres no fueran padres, ni vivieran en un hogar que hay que limpiar. Recordaréis que antiguamente, cuando nacía el bebé, solo tenía permiso posparto la madre, y para equilibrar la responsabilidad de ambos fue por lo que se creó el permiso paternal. Ahora el padre también tiene un permiso remunerado para cuidar de su bebé. Un ejemplo más, y ya el último, de discriminación indirecta es la dificultad que tenemos las mujeres para ascender en las empresas, porque los ascensos implican horarios incompatibles con las tareas de cuidado, y como todavía esas tareas siguen estando generalmente en manos de las mujeres, pues somos nosotras las que tenemos más difícil adaptar nuestra vida doméstica a las exigencias del horario empresarial. Y no es por falta de capacidad, no. Un ejemplo más, y ya el último. Bueno, voy a hablar más concretamente del tema de los dineros. La brecha salarial que existe entre mujeres y hombres es de 4.721 euros anuales y no viene determinada por un diferente salario base para unos y para otras, porque, por ley, el salario base debe ser igual. Viene determinada hasta en un 40% por otros factores, como por ejemplo los complementos o pluses. El plus de productividad puede cambiar dependiendo de las horas que estés trabajando. El plus de formación se lo lleva quien se puede apuntar a más cursos y tener más diplomas y certificados. Las horas extras las pueden cobrar quienes no tienen que ocuparse de la casa y los cuidados. Los trienios los cobran quienes no han tenido que pedir permisos sin sueldo o excedencias para cuidados familiares. En cada empresa hay unos complementos específicos que discriminan indirectamente a un sexo respecto a otro.
celebrar un 8 de marzo distinto y combativo. El de los balcones o las calles de la igualdad. Por no hablar del tipo de empleos que suelen ocupar las mujeres y los hombres. Es a eso a lo que llamamos empleos feminizados o masculinizados, siendo más precarios los empleos feminizados. Por ejemplo, el trabajo de limpieza es tal vez el empleo que peor se paga y está ocupado mayoritariamente por mujeres. El trabajo de conducir camiones está masculinizado. El trabajo de cuidado de personas está feminizado. El trabajo de la construcción está masculinizado. Toda la vida laboral y las bases de cotización tienen que ver con la pensión que se va a cobrar durante la jubilación. De la desigualdad en las pensiones estuvimos hablando en un podcast anterior. Y si queréis volver a escucharlo, lo tenéis en el canal de YouTube de NTV y en iVoox. También los tenéis en la web de Feministas de Pueblo. Igualdad, que ya me encargo yo de poner la diferencia. La cuestión de los dineros no es la única en la que hay desigualdades, aunque influye bastante en todas las demás. Porque como dijo Virginia Woolf, para ser independiente, una mujer necesita una habitación propia y su propio dinero. Las que somos más mayores recordamos los temas que protagonizaban las primeras manifestaciones de mujeres recién muerto el dictador. ¿Os acordáis? En los años 70 todavía las leyes nos ponían a las mujeres bajo el manto protector, mejor dicho, bajo el dominio de los hombres. No era posible el divorcio y la acusación de adulterio era mucho más dura para nosotras que para ellos. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Pero le dije, qué poca. Afortunadamente, el divorcio ya es legal y no hace falta esgrimir ningún motivo para querer divorciarse. Bueno, siempre hay motivos. Lo que quiero decir es que no hace falta que los tribunales de justicia examinen los motivos y concedan o no un divorcio. A quien lo pide, se le da. Pero tela, lo que costó. La cantidad de improperios que se tuvieron o que se pudieron verter sobre las mujeres que pedían el divorcio, la cantidad de amenazas catastróficas y apocalípticas que los ultracatólicos decían que iban a ocurrir. Soy yo, y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa. Y no digamos con el adulterio. En este punto todavía sigue existiendo esa doble moral, esa doble vara de medir para juzgar de diferente manera a quien tiene una relación extraconyugal o extraparejil, o sea, fuera de la pareja. Sobre todo en el mundo rural. Aquí, en los pueblos, hay mucha gente que porque te conozca de vista o de vecindad o porque conozca a tu familia, se cree con autoridad para juzgar lo que haces o dejas de hacer. Aquí, en los pueblos, se habla y se juzga de diferente manera a las mujeres que a los hombres, cuando lo que está en juego son las relaciones fuera de la pareja. Y no te dejan por la vecina y no es que uno sea machista, pero óigame, ya creen que te mandan sola, pues ¿qué es eso? Pues descuidaron la familia y a mí nadie me hace güey. No tendré trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa, después de un año de labor forzada.
porque mi autoestima ya te amenazó. Ay, te querías pasar de listo. Ya no nos vamos a quedar calladas. Hablábamos de las relaciones adúlteras y del divorcio, que fueron prácticamente las primeras consignas en las manifestaciones de mujeres de los años 70 y primeros 80. En las pancartas se podía leer «Yo también soy adúltera», en clara alusión a la condena de cárcel para las mujeres que eran acusadas de acostarse con hombres que no eran sus maridos. Y en este punto entramos a hablar de otro aspecto que nos pone a las mujeres en una situación totalmente diferente de los hombres. Bueno, más que diferente, desigual. Es la cuestión de la prostitución. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas. La lucha contra la prostitución no viene de los años 70, sino de antes. Yo incluso diría de los años 30, de cuando las anarquistas republicanas fundaron la asociación Mujeres Libres y pusieron en su agenda el tema de acabar con la prostitución, que era una forma de explotación de las mujeres pobres y una forma de violencia hacia ellas. Sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa. ¿Qué ha cambiado en estos casi 100 años? ¿Acaso la prostitución que existe ahora no es también una explotación sexual de las mujeres? Ahora, la mayoría de las mujeres que están en la prostitución, o sea, un 80 o 90% según las fuentes, la mayoría de estas mujeres son captadas por proxenetas en los países pobres. Les prometen un trabajo en el que ganarán mucho dinero en poco tiempo y las meten en los burdeles españoles. Ahí estarán siendo explotadas sexualmente hasta que, en teoría, salden la deuda que contrajeron con el proxeneta. ¿De dónde viene esa deuda? Pues el proxeneta, cuando les promete un trabajo aquí en España, les paga el viaje, les arregla el pasaporte y el visado, les da dinero a la familia, les dice que las aloja en el club a cambio de un alquiler bajo. O sea, les pone todo lo más fácil posible para que ellas acaben creyendo que en medio año, a lo sumo un año, van a sacar el suficiente dinero para saldar la deuda y volver a su país con ahorros. Reloj de campana, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas. Nada más lejos de la realidad. Ahora, como hace 100 años, seguimos considerando la prostitución como una violencia machista, porque es una violencia que en la mayoría de las ocasiones son los hombres los que ejercen la violencia y son las mujeres y los menores quienes la sufren. Irán recobrando sus grandes poderes. Podríamos haber conseguido una ley abolicionista que protegiese y ayudase a las víctimas, que les ofreciera itinerarios de trabajos alternativos, que castigase a los puteros por creerse con el derecho de comprar sexo a costa de explotar a las mujeres y favoreciendo la mafia y el sistema prostitucional, que es un sistema criminal organizado. Podríamos haber aprovechado estos 100 años de lucha, la implantación de la democracia en España y la experiencia de otros países con leyes abolicionistas para hacer lo propio aquí, pero no se ha hecho. Por eso seguimos ahora, igual que antes, saliendo a las calles a exigir leyes abolicionistas. Este es uno de los puntos de la agenda feminista que todavía no se ha resuelto y este es uno de los puntos por lo que sigue haciendo falta un 8 de marzo.
la tierra floreciendo. Decíamos que el proxenetismo y el sistema prostitucional es una forma de violencia de género. Y hablando de violencia de género, cuya erradicación es otra de las propuestas de la agenda feminista, ¿se ha terminado la violencia machista en este país y en este siglo XXI? Aquí sí que podemos decir que se han elaborado leyes estatales, leyes autonómicas y en algunos sitios hasta ordenanzas municipales para que pongamos fin a estas violencias que se caracterizan por estar arraigadas en una mentalidad individual y en un sistema social que sigue considerando a las mujeres como seres inferiores y a los hombres como seres superiores. Dicho así, parece que es una exageración. Muchas de vosotras diréis, venga ya, ahora nadie considera a las mujeres inferiores. ¿No? ¿Estáis seguras? Tu movimiento lento baila, como fuego al viento goza, que el placer es nuestro. Sentí, tu movimiento lento baila, como fuego al viento goza, que el placer es nuestro. Sentí, tu movimiento lento baila, como fuego al viento goza, que el placer es nuestro. Sentí, tu movimiento lento baila, como fuego al viento goza, que el placer es nuestro. Un hombre considera inferior a una mujer cuando decide que es él quien manda y ella quien tiene que obedecer. Cuando actúa como si él supiera lo que hay que hacer y no tiene en cuenta la opinión de ella. Cuando da a entender que sus decisiones son las que valen y no las de ella. Cuando utiliza la violencia para imponer su criterio. Cuando alardea de sostener a la familia con su sueldo. Cuando desprecia en público o en privado a la mujer humillándola. En fin, ¿qué os voy a decir sobre violencias que no sepáis? Igualdad no es identicidad. Ni homogeneidad. Es tener las mismas oportunidades, el mismo poder de decisión. Pues, aunque ya tenemos leyes que castigan esa violencia, que imponen a las autoridades políticas y a los poderes públicos que fomenten las acciones preventivas, que destinan un presupuesto para que haya personas y departamentos que informen y asistan a las víctimas de las violencias machistas, aunque ya tenemos todo eso, todavía sigue habiendo hombres violentos que maltratan, humillan, desprecian, incluso matan a mujeres y menores. Y lo vamos a cambiar. Los recursos de la tierra están hechos una mierda. Ellos practican la usura, para nosotras más basura. Por esto, también tenemos que seguir saliendo a las calles el 8M y siempre que haya un asesinato, porque ahora, como antes, seguimos teniendo pendiente este punto de la agenda feminista. Otra de las formas de violencia machista y de la que se habla mucho menos es la violencia institucional, es decir,
la violencia que ejercen las instituciones públicas sobre la ciudadanía y, más concretamente, ya que estamos en un programa feminista, sobre las mujeres. La violencia institucional consiste en las dificultades y los ataques a la dignidad y a los derechos humanos que las instituciones tienen con las mujeres. Ya estuvimos hablando al principio del divorcio, el agravio comparativo que suponían unas leyes que favorecían, incluso justificaban, el sometimiento de las mujeres a los hombres, ya fueran sus maridos o sus padres. Ahora tenemos otra cuestión pendiente, y es el aborto. El aborto fue una de las reivindicaciones de los años 80, junto con la petición de la legalización de los anticonceptivos. Recordemos que hasta los años 80 la ley obligaba a las mujeres a obedecer al marido. Entonces estaba la figura de la autoridad marital. Él era quien decidía cuándo y cómo tenían que ser las relaciones sexuales, y la mujer tenía que obedecer, por ley. Hijos los que Dios quisiese, o los que el hombre quisiese. Los anticonceptivos se legalizaron en los años 70. A partir de ese momento, las mujeres éramos un poco más dueñas de nuestros cuerpos. Ya podíamos decidir sobre nuestras relaciones sexuales y sus consecuencias. Ya no estábamos a merced de los hombres o de la suerte. Sin embargo, seguía habiendo otra cuestión por resolver, y era que podíamos quedarnos embarazadas sin haberlo buscado ni deseado. El embarazo podía ser fruto de una agresión, de un descuido, de un fallo en los anticonceptivos, de un error de cálculo, en fin, que un embarazo, un proceso fisiológico que se desarrolla en nuestro cuerpo de mujeres y solo en nuestro cuerpo, podía dar al traste con nuestro proyecto de vida y teníamos el derecho a rechazar ese embarazo. Aquí nos hemos topado con la Iglesia y las creencias sobre la vida y el estatuto de persona. Bueno, con la Iglesia nos hemos topado en casi todas nuestras reivindicaciones, pero aquí sí cabe con más intensidad. Con esto de que el embrión ya es una vida, tenemos un debate parecido al que teníamos hace años con el tema de si las mujeres éramos biológicamente inferiores a los hombres. La religión se alía con un sector de la ciencia para demostrar lo que a todas luces es una creencia privada, no una evidencia científica. Pero vamos al meollo del asunto del aborto y por qué decimos que esta forma de violencia institucional sigue siendo uno de los epígrafes de la agenda feminista que no está resuelto. Resulta que ya hay leyes que legalizan esto del aborto. Sí, es cierto. Al principio fue una ley de supuestos. Eso quería decir que solo era legal abortar si se probaba que el embarazo había sido fruto de una agresión o si el embarazo iba a suponer un problema de salud para el embrión o para la madre.
Esa ley no nos hacía dueñas de nuestros cuerpos, sino que supeditaba nuestra maternidad a hechos que poco tenían que ver con nuestro proyecto de vida. Las mujeres podemos querer ser madres o podemos no querer. A los chicos no se les pregunta ni se les incita a ser padres. No se les dice que se les va a pasar el arroz cuando cumplen los 30 y no tienen hijos. No se les apremia para tener hijos. Porque a las mujeres sí. Aquello del instinto maternal es una milonga que nos han metido en la cabeza. Lo del instinto maternal tiene más que ver con la educación que hemos recibido que con algo que llevemos en los genes. Las personas no tenemos instintos como los animales. Las personas tenemos convicciones, creencias, opiniones o proyectos. Las personas forjamos nuestra vida teniendo como base el razonamiento, la inteligencia y la voluntad. No nos dejamos llevar por los instintos como los animales. De hecho, un animal no elige aparearse o no aparearse cuando llega la época de celo. Una persona sí. Vuelvo al tema del aborto. ¿Por qué sigue estando pendiente la resolución de este problema? Porque, aunque ahora tengamos una ley que legaliza el aborto, siempre y cuando se cumplan ciertos plazos, resulta que no todas las mujeres tienen el mismo acceso a esta prestación sanitaria. Resulta que la ley dice que el aborto está dentro de la cartera de servicios de la sanidad pública, que es gratuito y entra dentro de la seguridad social. Pero a la hora de la verdad nos encontramos con que los hospitales públicos, la inmensa mayoría de los hospitales públicos, no practican abortos voluntarios y hay que irse a clínicas privadas. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Resulta que hay muchas ciudades que no tienen clínicas concertadas para practicar abortos y las mujeres que viven en esas ciudades quieren abortar y se tienen que ir a otra ciudad, incluso a otra comunidad autónoma, con el consiguiente trastorno de viajes, desplazamientos, alojamientos, etcétera. Que tus sindicatos sean tus amigas, somos feministas bailando reggaetón, no necesitamos a ningún matón, no te des por invitado. Sin ir más lejos, en toda Castilla-La Mancha hay solo 2 clínicas de este tipo, una en Ciudad Real y otra en Albacete. Ambas clínicas, por cierto, están siendo asediadas por los grupos Provida, que se instalan en la puerta y acosan a las mujeres que acuden a la clínica. Como si no fuera suficiente trauma el tener que ir a una intervención quirúrgica, o como si las mujeres no llevaran ya su peso por ir a abortar, para que esos grupos encima las acosen, las insulten o las hagan sentir culpables. La buena, la mala, y en un sistema contra la vida nosotras defendamos la alegría, día a día pedalea tu rutina, que tus sindicatos sean tus amigas, somos feministas bailando reggaetón, no necesitamos a ningún matón, no te des por invitado, si ni siquiera te han mirado. ¿Y cómo dice? Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde
viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Arden los baffles de las ciudades, pueblos, barrios, centros sociales. En voz subalterno prende el baile de las nadie. Lo contrapoder, reggaetón o barbarie. Y aquí sudando, no hay nadie al mando, sigue bailando. El perreo va a cambiar de bando. Autotune para el pueblo, que perrea un mundo nuevo. Viendo la agonía, tu ansia, la mía. Fight the power, amor por la vida. Dispara mi autotune aunque no vea la herida. Mi bombo no perdona, mi caja no olvida. Y no, mi rabia ya no baila sola. Y aunque me sigue faltando saliva, mientras nos siga el ritmo dando coba, no pensamos darnos por vencida. ¿Cómo es que dice? Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Esta es una patata rellena de reggaetón, pa' que se abra el monopolio del flow. Esto trae una piña con aceite de oliva, destilando la alegría de la vida. En medio de la guerra y de tanta maldad, indignados seguimos y perreamos sin parar. Y aunque aquí predomine el dios dinero, esto es dinamita para que explote el cielo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Ni más, ni más menos, en Eñe Radio. Creo que nos estamos quedando sin tiempo, y es que hay tantas razones para seguir celebrando el 8M y seguir insistiendo en todo lo que nos falta para alcanzar la igualdad real, que podríamos seguir hablando horas. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Nos faltaría hablar de la coeducación y la educación afectivo-sexual en las escuelas, del respeto al entorno natural. ¿Os acordáis de las protestas contra las nucleares en las que participábamos también las mujeres? Eso formaría parte del ecofeminismo del que somos deudoras. Cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. De nuestra oposición a las guerras, nuestra crónica oposición a las guerras, nuestra declaración como movimiento pacifista. Ahora también tenemos que seguir saliendo a las calles para defender la paz. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas y las arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar deliberé cómo se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo.
En este podcast hemos querido recordar las razones para seguir celebrando el 8 de marzo. Bueno, en realidad, en todos nuestros podcasts estamos hablando y queremos demostrar que la igualdad todavía no está conseguida. Y así seguirá siendo, con vuestra complicidad, con vuestra compañía, con vuestro aliento. Seguiremos aquí en Eñe Radio, haciendo este podcast de igualdad que llamamos Ni más más ni más menos. Nos despedimos quienes hacemos posible este espacio. Julia en el control de sonido, Antonio y Paulino en las redes sociales y la que os habla, Rosario. Estamos a vuestra disposición en el WhatsApp 64 11 29 8 29 y en las redes sociales de Eñe TV y de Feministas de Pueblo. Hasta la semana que viene, sed felices y viva el feminismo.